Bien. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar el tema de hoy. Sí, vamos a dar un par de más para que terminen de ingresar sus demás compañeros, que será máximo un minuto nada más, ¿ya? Son algo de 40 participantes o 40 estudiantes y tenemos solamente hasta hoy 37. ¿Listo? Profesor, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Nos va a tomar asistencia ahora, ¿verdad? Porque por la aula virtual no se puede. eh, Quise Marcar su confirmar asistencia. que sí, pero no está inhabilitado al parecer. Y todos tienen parece el mismo problema porque en el WhatsApp del grupo veo que también están haciendo lo mismo, que no han podido ingresar. Ya, entonces hagamos una cosa. Ya al final, ya para que todos ingresen, ¿usted lo siente, Daniela? Sí, Ya, entonces usted ya tiene un listado porque yo también tengo un listado. Y al final corroboramos esa lista ya de los que han estado temprano. Obviamente no es lo mismo estar a las 3 o 10 para las 3 o 5 para las 3 que estar a las 3 y media, 3 y 40 que van a seguir llegando sus compañeros. Y también los que también se pueden retirar de repente a medida que vayamos desarrollando el curso. Ya, entonces dice, al final, mejor, y también eso lo voy a pasar a la dirección y también al encargado de sistemas para que también lo verifique. Ya de repente hay algún error, algo de repente se está cometiendo para que eso sea subsanado. Ya, porque la indicación que tenemos, jóvenes, es de que todos ustedes marquen su asistencia al inicio. Ya, entonces, si es que hay alguna complicación como la ha habido ahora, al final la tomamos lista o todos escriben en su ya les voy a indicar cómo vamos a hacer eso y ya. ¿Les parece mejor eso, ya? en el chat la señora directora dice que ya se solucionó el problema. Ya, entonces, ya pueden marcar su asistencia. Tienen la opción para marcar. Entonces, voy a dar unos minutos ya para que puedan marcar su asistencia los que no han marcado. Ya, igual siempre, como hemos quedado siempre con usted, señorita Daniela. Ya, profesor. Listo. Los que han tenido inconvenientes con marcar su asistencia, márquenlo, jóvenes, por favor, marquen su asistencia. Estoy dando unos minutos para que puedan regularizar todo ello. Ya intenté otra vez, no se puede. Ya, o es que seguro todos están marcando y es por eso que el sistema de repente dice saturado. Esperemos un ratito más. Les voy a dar unos minutos, ya unos minutos más. Ya, para que hagan el intento. Si es que no, ya al final lo reportamos. Igual también yo lo voy a reportar a esa dirección. Pero hagan el intento de marcar. Quienes puedan marcar, y si no, al final me indican ya y ahí lo vamos a tomar eso en consideración. Y también se lo voy a informar también a la señorita directora. En el chat también están indicando que no, que tampoco pueden ingresar su asistencia.
Bien, entonces está. Ya. Muy bien. He escuchado a la delegada de que tienen algunos inconvenientes en marcar. Ya, entonces, como les dije, al final entonces hacemos una relación de todos los que estamos acá. La cita Daniela también tiene presente la lista que ella ha hecho, la corroboro conmigo y ya, y para la asistencia del día de hoy. Ya, entonces, si todos están con ese inconveniente, mejor comencemos la sesión. Profesor, una última consulta. Sí, Lo que pasa es que yo le voy a ayudar solo en su curso, ¿verdad? sí, porque del otro curso del día lunes estaba, creo, porque se iban a reintegrar, o bueno, se iban a juntar los de Camaná y los de Pedregal. Y ahí estaba solamente otra, otras dos personas, otras dos citas o dos señores creo que eran. Entonces dijimos que todavía están al tanto. Sí los tengo presentes. ¿Por qué la pregunta, señorita Daniel? Bueno, le pregunto porque no quisiera que mis compañeros quizás entren en una confusión pensando que soy delegada, bueno, a nivel de la especialidad, porque la señora directora dijo que no iba, este año no iba a haber delegados como años pasados, ¿no? Que representaban a la especialidad de farmacia. Entonces, yo por eso era mi duda, porque no quiero crear inconvenientes ni yo con la directora, ni la directora conmigo, ¿no? Por eso es que le estaba preguntando si, bueno, lo de ser delegada solo abarcaba para su curso, para poder ayudar, ¿no? Claro, En lo que sí, o tiene que sea, ver más con... que, exacto, más que todo es justamente por ello. Si es que se dijo al comienzo, todo lo que hemos estado al inicio del semestre, se les explicó y se les dijo de que la señorita Daniela nos iba a apoyar en el tema de la asistencia para la verificación, porque pregunté quién había sido la delegada. ¿Sí? Entonces, Ujú. no es la delegada de toda la especialidad, solamente es la delegada en el curso de aspectos legales de la industria farmacéutica, como apoyo hacia mí en el tema de la asistencia. ¿Estamos? Entonces, no va a haber ninguna confusión, no es algo que va a tener o que va a cargar mayor tarea que solamente esa para verificar nada más y ya. Y los inconvenientes que se puedan suscitar, bueno, los trataremos siempre de solucionar. No va a pasar nada porque solamente, como le dije, es un apoyo hacia mí. Nada Ya, más. Lo mismo también voy a solicitar en los otros cursos que estoy llevando. Igual, no hay ningún inconveniente. Además, como les dije, todo el curso se va a desarrollar en su examen y en su asistencia. El 80% es su examen y el 20% es su asistencia. Entonces, todos los que vengan tienen su puntuación y más su examen, que va a ser correcto para todos, entonces van a tener su nota satisfactoria y aprobatoria según lo que hayan estudiado. ya, profesor, gracias. Listo, listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar, jóvenes, ¿ya? Vamos a comenzar porque ya también estamos con la hora. Muy bien, listo. Muy bien, en cualquier índole. ¿Sí? Entonces, al igual que nosotros también, ¿no? Tenemos ese derecho de ser atendidos en cualquier nivel de atención, dependiendo de qué es y qué es lo que nos vayamos a hacer atender nosotros, ¿no? Así como toda persona también tiene derecho de exigir bienes destinados a la atención de su salud. Por ejemplo, estaríamos hablando del tema del SIS, ¿no? Se le brinda a todo paciente que tiene SIS, ¿sí? Toda la medicación, todos los insumos necesarios para salvaguardar su salud. Y eso es totalmente gratuito, mediante el Estado. Hay otros tipos de seguros que se puedan pagar, otros tipos de seguro de SIS que también es un SIS remunerado, es un SIS en el cual se percibe o se cobra cierta cantidad, sí. Pero el que estaríamos hablando ahora sería netamente del SIS. Ahora, toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud una atención médico-quirúrgica de emergencia, ojo, ojo en este punto, de emergencia, cuando la necesite y mientras subsida el estado grave de riesgo para su vida o su salud. De emergencia. En el artículo número 1 estaríamos hablando del acceso a las prestaciones de salud y elegir el sistema previsional de su preferencia, ¿sí? Pero cuando se trata de una emergencia, entonces se tiene que atender al paciente sí o sí.
Por eso es que en cada área y en cada establecimiento de salud ustedes ven un área de emergencia. Y para los hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque en un puesto de salud, ¿no? Poner el área de emergencias, en un puesto de salud van todos los pacientes. Todos los pacientes ingresan. ¿Sí? Todos los pacientes son atendidos. Pero en cambio en los hospitales hay esa área de emergencia, ¿no? Donde van todos los pacientes en el cual su salud está bien comprometida o están en alto riesgo, ¿no? De padecer, ya sea por una enfermedad, ya sea en su existencia. Entonces, todo ello conlleva a que en este título vamos a hablar preferentemente de todo lo que conlleva a mí como persona, ¿ya? Y qué derechos tengo para mi salud, para salvaguardar justamente lo que es mi salud, ¿sí? Al igual, en los demás artículos, ¿ya? Se va a tocar todo ello. Y miren, toda persona tiene derecho a recibir su alimentación sana y suficiente para cubrir sus necesidades biológicas. Esto, y entiéndase bien, no también ahí, doctor, nos habla de la salud, pero nos habla de la alimentación sana, ¿ya? Y en este punto, yo les hago referencia a que cuando un paciente está hospitalizado, tiene el derecho a recibir su alimento. Y es vigilado y controlado por la nutricionista, una dieta balanceada y todo ello. Entonces ya estaríamos hablando de eso un poco más específico. ¿Lo toma en forma general? Sí, pero ¿a quiénes estarían destinado ello? Pum, a los hospitales, a las clínicas, ¿no? Donde ese es su derecho, ¿no? ¿Toda persona tiene derecho a la recuperación, rehabilitación y promoción de la salud mental? Sí. Y no solamente es a ello, ¿ah? Sino también la prevención de las enfermedades, diría yo, ¿no? Ahora también se habla mucho de lo que es un problema de salud mental, ¿no? Todo el estrés que conlleva, que estamos pasando quizás en nuestros hogares o quizás familiares y todo ello, conlleva tener un problema mental, ¿no? Las alteraciones, el estrés, el estar deprimido, ¿no? Todo eso altera nuestro sistema nervioso. Entonces, ese es un problema que se está suscitando año tras año, sí. Pero miren, en la Ley General de la Salud ya se tenía por lo menos el indicio. ¿De qué? De que ese problema de salud mental a futuro podría convertirse quizás en un problema de sociedad. Ya hay centros especializados, en Gamana hay un centro de salud mental. Y no significa que el centro de salud mental es para aquellas personas que tienen alguna alteración, sino es aquellos problemas aquellas personas que también tengan problemas personales, ¿no? O que necesiten conversar con una persona, ¿ya? En este caso puede ser con un psicólogo o con un psiquiatra, dependiendo, ¿no? Del grado en el cual tengan el problema eh, personal, ¿ya? Entonces, conllevaría ello. Y miren, ahí ya comenzamos a hablar respecto de ello, ¿ya? Toda persona tiene derecho a que exista la certificación de su estado de salud cuando lo considere conveniente. Y este artículo, ya, existe ese certificado, ya, y a todos los que trabajamos en salud siempre nos van a pedir ese certificado, en el cual nos indica de que estamos sanos, ya, tanto física como físicamente. Y toda persona tiene derecho a solicitar eso a la dependencia de salud más cercana. Y ustedes cuando trabajen, en algún punto siempre le van a pedir un carnet sanitario. Entonces, eso también ustedes lo tienen que tener. Y los que quizás han estado trabajando y tienen sus farmacias saben que tienen que contar esos carnets sanitarios. Porque en eso, en una fiscalización, les pide. Y no solamente al profesional técnico, sino al profesional químico. Entonces, desde ya estamos, miren cómo eso conllevaría a que eso se expenda. ¿Para qué? Para tener nosotros una instancia que habilite nuestro trabajo, ¿no? Ahora, toda persona usaría de los servicios de salud y tiene derecho a qué, ¿no? A respeto, a su personalidad, dignidad e intimidad. Y eso es justamente lo que se hace en los consultorios, eso es lo que justamente se hace en los centros de salud,
Y en las farmacias, doctor, ¿usted cree que eso también se podría dar? Sí, porque toda la atención que ustedes hagan siempre va a ser personalizada, individualizada, porque nunca va a ir todo un grupo de personas a decirles qué es lo que tienen, porque son diversas patologías que pueden presentarse. Entonces nosotros también estamos inmersos en eso. Y es de importancia conocer también al respecto de ello. ¿Por qué? Porque vamos a tener conocimiento de diversas patologías, como ustedes ya las han podido ir conociendo a medida que han desarrollado su carrera, y, y también tienen que saber guardar ese tipo de información, ¿no? A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica en las excepciones que la ley establece. Y justamente viene el desarrollo de lo que yo les decía, ¿no? Que también es muy importante ello. Ahora, pero ustedes me dirán, pero nosotros no vamos a estar tanto inmersos con lo que son historias clínicas, con todo ello, no. No vamos a ver quizás historias clínicas, sí, pero sí vamos a ver medicación, y sí vamos a ver para qué se utiliza tal medicación. Les viene una receta con rifampicina, etambutol, piracinamida. ¿De qué paciente estamos hablando? Pum. Si viene un señor y nos dice, nos enseña una prueba de laboratorio en la cual encontramos linfocitos T disminuidos en menor cantidad de 100 y está recibiendo reltegravir. ¿De qué paciente hablan? Entonces, ¿a nadie se le puede privar de la salud? Sí. ¿A todos los pacientes se les tiene que atender? Sí. ¿Tenemos que guardar ese acto médico nosotros? Este clínico. Sí, lo tenemos que guardar. Un paciente con VIH positivo, ¿se tiene que guardar? Sí. ¿Se tiene que reservar todo ello? Sí. Y no lo digo yo, lo dice la ley. En ciertos casos, sí, dependiendo de la terapia que se vaya a recibir, dependiendo de la enfermedad a la cual nosotros vayamos a estar atendiendo. Entonces, todo lo que conlleva aquí, jóvenes, en esta ley, en este primer título, todo es correspondiente a nivel personal, a nivel individual, ¿no? Es obligación de toda persona cumplir con las normas de seguridad que establecen las disposiciones pertinentes y participar y colaborar en la prevención y reducción de los riesgos por accidentes, sí, también nos compete a nosotros. Y les digo y les hago el hincapié acá, reducción de riesgos por accidentes. ¿Y por qué, me dirán, doctor, hacemos hincapié tanto en ello? ¿Por qué? Porque es lo que quizás se ve tanto en nuestra sociedad. Y es lo que quizás conlleva a que varias personas dejen de existir. Entonces también es nuestra obligación, ¿no? De cuidar y de salvaguardar a otras personas, ¿no? ¿Y cómo así? Y miren lo que dice el siguiente artículo. Es deber toda persona participar en el mejoramiento de la cultura sanitaria de su comunidad. La cultura sanitaria no solamente se refiere al el buen estado de salud que tenga, sino la participación de todo lo que conlleva y puede alterar la salud, ¿no? O el existir, ¿no? O el vivir de una persona. Ahora, y miren más abajo lo que dice, toda persona tiene el deber de participar y cooperar con las autoridades públicas en la prevención y solución de problemas ocasionados por situaciones de desastre. Primero lo ponemos al paciente, que es un riesgo. Segundo, lo ponemos que la cultura sanitaria tiene que ser desarrollada a nivel de una comunidad. Y por último, pone tanto a la comunidad como al ser individual para fomentar, ¿no? O hacer la participación y afrontar todo lo que pueda conllevar, ya sea una enfermedad, ya sea un desastre. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la prevención. Por eso yo les nombré y les dije hace unos momentos, hablamos de promoción, pero ahora se tiene que hablar de prevención. Por eso se hablaba de PPR, preventivo, promocionales en recuperación y rehabilitación. Entonces,
si se hubiese trabajado más, y miren, y les doy un punto clave, si se hubiese trabajado más con la prevención de todas las enfermedades, ¿ustedes creen que en la sociedad actual habría algunas enfermedades existentes hace varios años? Yo creo que se hubiesen combatido. El cólera se combatió, sí, pero causó bastantes muertes, ¿no? Entonces, con la prevención, ¿ya? Y justamente es lo que ahora quizás estamos atacando más. La prevención, ¿cómo? Con el lavado de manos. Estoy previniendo el usar una mascarilla. Estoy previniendo que no me contagie y segundo, que no contagie a otras personas. Entonces, en todo este título se habla, ¿ya? De que del desarrollo, ¿ya? De la buena salud en forma individual, ¿ya? Para la protección de la sociedad. Y en algunos puntos se puede hablar que tiene que ser en comunidad para salvaguardar también hacia la sociedad, sí, también, ¿sí? Muy bien. Para ello, justamente vamos a desarrollar lo que es el título número 2. ¿Y qué viene a darse en el título número 2? Que es de los deberes y restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros. Entonces ya no estaríamos hablándolo, ya hemos tocado que la Ley General de la Salud nos habla en forma individual. Perfecto. De todos mis deberes, todos mis derechos y todo lo que tengo que desarrollar en la salud, ya como tal. Y ahora no solamente estamos hablando de esa persona, sino lo estamos relacionando ya que esa persona esté en una sociedad, esté con terceros, esté en relación con otro tipo de personas. Entonces, este título número 2, jóvenes, es el más grande. Por ende, tiene 7 capítulos y va desde el artículo número 22 hasta el artículo número 107. ¿Es el más extenso? Sí. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes vayan leyendo todo lo que conlleva en el título número 2, se van a ir dándose cuenta de que ya abarca a todo lo que es medicación, ya abarca todo lo que son este, profesionales de salud encargados de ciertas cosas que les atañe su carrera profesional, ya de los establecimientos farmacéuticos, de los medicamentos, ¿sí? De lo que hemos tocado en el título número 1, ¿no? De la reserva, de la confidencialidad que tanto les hablé, ¿no? Y por último también se habla del manejo que se tenga de los cadáveres, de las personas que fallecen, cuál es el procedimiento y qué es lo que se hace y qué es lo que sucede, ¿no? Si es que se quiere exhumar, ¿no? Y todo ello. Entonces, en el título número 2 tiene bastantes capítulos, pero a la vez también van desarrollándose en cada punto. Por ejemplo, el capítulo número 1 habla ¿qué? Del ejercicio de las profesiones médicas y afines de las actividades técnicas y auxiliares en el campo de salud. Entonces, aquí ya me va a hablar primero de las profesiones médicas y también de mis actividades ya como profesional técnico que puedo estar desarrollando. Un ejemplo, para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia, o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional en los casos que la ley así lo establece y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que disponga la ley. Entonces, ya estamos hablando de qué profesionales, obviamente de la salud, se van a encargar, ¿no? De brindar esa atención y cómo se va a regularizar todo ello, ya sea con su colegiación, ya sea con su especialización, ¿no? Ya sea con todos los cursos que haya podido llevar para desarrollo. Es por eso que nacen así las especialidades, ¿no? Y es por eso que, y en farmacia, doctor, ¿cómo se puede regularizar ello? Ustedes lo realizan con su título, con su carnet sanitario. Con eso ustedes les avala de que ustedes son profesionales de salud, técnicos en farmacia. Y para ello justamente es que se desarrolla este artículo en eso. Y no solamente se habla de la profesión de farmacia, sino también de los médicos, sino también de las obstetrices, sino también de las enfermeras, ¿sí?
en cada colegio profesional y lo que según se disponga. ¿Sí? Entonces, en este capítulo, ya, los artículos, el 22 es el que están nombrándose para que ustedes vean de qué es lo que se va a tratar y qué actividades son las que vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, ¿qué artículos de aquí quiero que me revisen? Por ejemplo, el 25 que tiene bastantes especificaciones, bastantes puntos a tratar. El 26, el 32, bueno, del 32 al 34, ¿ya? El 43, ya que me parece muy importante también, ya que va a abarcar dos artículos ahí, el 25 y el 29. ¿Sí? Entonces, esa revisión de esos artículos, ténganlos presentes. ¿Ya? Al final les voy a aclarar el por qué quiero que ustedes me revisen toda esa parte. Por ejemplo, en el capítulo número 2, que corresponde al título número 2, me habla de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ya me estaría tocando lo que son establecimientos de salud. Está inmerso dentro de un establecimiento de salud lo que es farmacia, lo que son boticas, lo que son hospitales, y todo establecimiento en el cual se va a atender a un paciente. ¿Y qué me dice este artículo? Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera que sea en su naturaleza o modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la autoridad de salud a nivel nacional. Entonces, hasta ahí estaríamos hablando de que no solamente va a regularizar todo lo que son farmacias y boticas, sino también lo que son centros y puestos de salud y hospitales y clínicas, tanto a nivel público como a nivel privado. ¿Y cómo lo va a reglamentar? ¿Y quién lo reglamenta? La autoridad de salud, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Ustedes van a averiguar, ¿ya? ¿Cuál es la autoridad de salud a nivel nacional? Si la conocen, bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la autoridad nacional? Y en nuestro caso, ya de farmacia, ¿cuál es la autoridad a nivel regional? La que se va a encargar de reglamentar, la que se va a encargar de poner las normas, la que se va a encargar de fiscalizar. ¿Cuál es el ente encargado de ello a nivel regional? Entonces, ahí también es donde ustedes, y ven que este capítulo va a hablar al respecto de ello. ¿Sí? Ahora, ¿no? Y nos va a hablar también, ¿no? Acerca del equipamiento, tanto personal, asistencial, de sistemas de saneamiento y de control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, y demás que procedan atendiendo la naturaleza y complejidad de los mismos. ¿Ya? No solamente en un establecimiento de salud, solamente hay medicinas. No solamente en una farmacia hay productos sanitarios. Pues, encontramos de todo dependiendo el tipo de atención que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí también tiene que estar reglamentado con todo ello, sí. Por eso tenemos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Cada uno conlleva en cada punto, depende de la categoría que corresponda. Entonces, ¿también va a hablar este capítulo 2 al respecto de ello? Sí. ¿Y qué artículos? El 47 que quiero que revisen, el 49 que también quiero que lo revisen. Muy bien. Ahora, dentro de este capítulo, doctor, ¿de qué más nos puede hablar? De los productos farmacéuticos y galénicos y de los recursos terapéuticos naturales. Muy bien. Punto y gancho para quizás los que estemos llevando otro curso conmigo. Entonces, también aquí nos habla la Ley General de la Salud, también está basado en todo lo que son principios activos, en todo lo que son estructuras químicas, funciones y todo lo que puede conllevar a ello, y el estudio y los preparados y presentar en una forma farmacéutica al final, ¿no? Entonces, también tiene la participación de ellos, sí. ¿Y cómo lo hace? La autoridad de salud. Ojo, miren, vuelvo a tocar el punto. La autoridad de salud a nivel nacional. Es la encargada del control sanitario de los productos farmacéuticos y galénicos, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se establecen en la presente ley y el reglamento. ¿Sí? Entonces, ya les queda como punto de estudio cuál es la autoridad de salud a nivel nacional.
Entonces, es la que se encarga, ¿no? Del control sanitario. En algún punto de todo lo que es la Ley General de la Salud, vamos a hablar también al respecto de los registros sanitarios, ¿sí? Entonces, el registro sanitario es muy importante para que un medicamento pueda ser comercializado y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué identifica en el registro sanitario? ¿Cuánto tiempo es el registro sanitario? Y todo ello, ¿no? Y es importantísimo que tengan, ¿no? Todo eso para la comercialización, para la distribución y todo ello, ¿no? Según las farmacopeas que se puedan llevar a cabo y todo ese parámetro de, de pasos que tienen que seguir para que se pueda comercializar los medicamentos. Entonces, también están inmersos ahí, ¿sí? Entonces, no solamente el hecho de que yo estudio mi planta medicinal, hago a la extracción de mi principio activo, encuentro mi droga, le voy a dar una forma farmacéutica, ¿sí? Y que solamente ahí quede, no. Eso también está reglado y normado en la Ley General de la Salud. ¿Y quién se va a encargar y cuál es el ente encargado de fiscalizar todo ello? Es la DIREMIT. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener una farmacia y vamos a hacer ese tipo de preparados, ya, oficinales o galénicos, entonces tienen que estar también controlados y fiscalizados. Entonces el ente ahí ya, o la autoridad ahí ya, entra a tallar. Muy bien. Del control nacional internacional de las enfermedades transmisibles. Punto clave. Hace rato, en el título preliminar, hablé de las enfermedades contagiosas. Y aquí ya lo habla más específicamente. La autoridad de salud a nivel nacional es responsable de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la propagación y lograr el control, erradicación de las enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional. Ojo, control y erradicación. Ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes. Epidemiología, lo que ahora estamos atacando. Los epidemiólogos. ¿Qué ven? Ahora son muy importantes los epidemiólogos. ¿Por qué son importantes? Los emergencistas. ¿Han escuchado hablar de ese término? ¿Por qué son importantes? ¿No? Entonces, para el control de las enfermedades transmisibles, es por eso que tienen unos programas, como les dije, ¿no? Primero para recibir la terapia y segundo para hacerles un control a ese tipo de pacientes. Por ejemplo, en el Hospital General hay un área destinada a ese tipo de pacientes. Y esos casos son bien, pero bien restringidos. No tienen mucho acceso. Uno, no tienen mucho acceso los profesionales que trabajan en esa área, ¿no? Y segundo, ese mismo paciente se siente un poco reprimido por su misma enfermedad, ¿sí? Entonces, a ese tipo de pacientes, ¿qué se les tiene que hacer? Un control. Quizás no tanto la erradicación de algunas enfermedades, ¿sí? ¿No? Pero sí un control, ¿ya? Y los epidemiólogos también igual. ¿Por qué? Porque hay mayor relevancia ahora. Es igual que la salud pública. Porque justamente ahora. O sea, da de qué hablar de ello. Revisen ello, por favor, ¿sí? En el capítulo número 5 me dirán, doctor, de los alimentos y bebidas y productos cosméticos y similares, insumos, instrumental y equipo de uso médico quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica. Ya estaríamos hablando en este capítulo acerca de los dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Por qué? Porque los productos cosméticos están inmersos ahí. El instrumental médico quirúrgico también. Odontológico también, ¿no? Y también los productos de higiene personal, que también están inmersos ahí, ¿no? Yo les dije en los temas pasados, en las sesiones pasadas, les expliqué que había tres tipos de productos que se manejan a nivel de todo el territorio peruano. Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces ahí, en todo este capítulo me va a dar respecto de ello. Ustedes que van a tener su cadena de farmacias, que van a trabajar en una clínica, ¿ya? No van a estar al tanto de esto, sí. Tienen que conocer para saber cómo es el procedimiento para ello. No es lo mismo, jóvenes, dispensar un medicamento que dispensar un dispositivo médico. Y en una farmacia privada
Igual, viene un instrumento, viene un dispositivo, una cucheca, y le dicen, ¿cómo se utiliza? Ustedes tienen que estar inmersos en todo lo que es eso, en toda esa tecnología. Este tipo de pruebas, ¿cómo se realizan? Trabajan en el ámbito público. Ese test que hacen, ¿qué es lo que se averigua en ese test? Les pregunta un paciente. Me han hecho una prueba de hepatitis B. ¿Cómo es eso? Entonces está inmerso en todo lo que es dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces también. ¿Y qué nos dice? La producción, comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo humano, así como de bebidas alcohólicas, están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria en protección de la salud. Es por eso que se brinda un registro sanitario. ¿Por qué? Porque justamente están aquí sujetos a una vigilancia y a una higiene sanitaria, ¿sí? Entonces, ¿están inmersos ahí? Sí. ¿Para qué? Para la protección no solamente de mi persona, sino de una sociedad. Y estaríamos hablando en términos más generales, ¿no? De la salud. Entonces, ese artículo también tendría que ver mucho, ya, que ver con el uso, ¿no? Y la protección de todos esos insumos que van a llevarse a cabo. Y cómo se llevan a cabo, cuándo les dan un registro sanitario, ¿no? ¿Por qué les dan ese registro sanitario? Ustedes agarren cualquier medicamento, debe tener registro sanitario. Debe tener registro sanitario, cualquiera que sea. ¿Sí? Ahora, y en el capítulo número 6 vamos a hablar de las sustancias y de productos peligrosos para la salud. Pero, doctor, en este sentido, sustancias peligrosas, yo no voy a estar en contacto, como que no. En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias y productos peligrosos pueden tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al ambiente, de acuerdo con la reglamentación correspondiente. ¿Ya? Ahora, si ustedes almacenan productos, ¿ya? Que son peligrosos para la salud, ¿ya? Yo les he dicho de que todo lo que ustedes manejan son medicamentos, pero ese medicamento se puede volver en algo tóxico si es que no se prescribe bien. Entonces, ¿por qué? Porque es una sustancia extraña y ajena al organismo. ¿Qué tal ustedes están atendiendo en su farmacia, ¿no? Y por error, ¿sí? Porque estuvieron distraídos, todo ello, en vez de darle a un paciente cloranfenicol, les dan metformina. Pero doctor, ¿cómo se puede llevar ese tipo de equivocación? Las cajas son igualitas. Las cajas son blancas con rojas, las dos. Metformina está al lado de metronidazol, por orden que yo siga, y les dan a un paciente. Entonces tengo que tener el control, tengo que tener la verificación, tengo que saber cómo almacenar ese tipo de productos. Sí. Un colirio, tengo que saber cómo almacenarlo, a qué temperatura tengo que almacenarlo. La insulina que viene en frasco ampolla, la tengo que saber cómo dar, cómo transportar, cómo darle al paciente. Obviamente que sí, porque si no, ¿qué pasa? Se altera en su composición. Y si se altera en su composición, tendrá efectos. ¿Y qué efectos tendrán? ¿Buenos, malos o ningún efecto? ¿Por qué ustedes creen que cuando hacen, en algunos de repente ustedes han llevado cursos de inyectables? En el caso de administrar un inyectable, de colocar un inyectable. ¿Por qué han llevado ese curso? Para saber cómo inyectar, cómo infiltrar. ¿Y qué es lo que infiltran? Suero. Y el suero en el organismo es inocuo. Y si le aplico dextrosa en forma intramuscular, causaría un daño. Y si no se aplicar, también podría lograr un daño. Entonces,
es en todo en todo el manejo de todas las sustancias, ¿no? ¿Qué tal si en vez de darle 0,5 le doy 2 miligramos? Entonces tengo que tener un control de ello, un buen manejo de ese tipo de medicamentos y de ese tipo de insumos, ¿no? O de productos o dispositivos o productos sanitarios que vayamos a estar manejando en nuestros establecimientos. Entonces, yo les digo como dato que hasta ese capítulo se habla netamente de lo que es nuestro desarrollo o lo que nos engloba quizás mayormente hacia nosotros. En tal sentido de que a partir del artículo número 22 hacia adelante hasta el 96, ¿ya? Se habla netamente de lo que corresponde tanto a nuestra carrera profesional, tanto a los profesionales médicos, obstetras y odontológicos, ¿no? Sobre el desarrollo de todas sus actividades, al manejo de medicamentos, a cómo dispensar los medicamentos en el sentido de brindarles una buena atención, una buena dispensación, ¿ya? De los tipos de medicamentos, al control y de la vigilancia de los medicamentos, al registro sanitario que tengan los medicamentos, ¿no? Y cuál es el tiempo que se tenga para un registro sanitario, ¿ya? También se están inmersos en ese tipo, dentro de todos esos artículos, ¿sí? Ahora, pero no de que a partir nos excluyan nosotros, no. Por ejemplo, de la higiene y seguridad de los establecimientos de trabajo. Doctor, yo voy a tener mi propia cadena de boticas. Yo voy a tener mis dos boticas. ¿No estamos inmersos en la higiene y la seguridad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando te vengan a fiscalizar, van a verificar justamente la higiene y cuáles son las zonas seguras en tu botica, en tu farmacia. Entonces, y eso tengo que tener yo el conocimiento porque en la Ley General de Salud, ¿qué me dice? Quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte, comercio de bienes o servicios o cualesquiera, en los casos que sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores y de las terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. Entonces ustedes van a administrar sus propios locales. O cuando entren a trabajar en alguna empresa, ustedes van a ser partícipes de toda esa administración que se lleve de los medicamentos. ¿Por qué? Porque así como hay responsables de los anaqueles, también hay responsables de los medicamentos. Por ejemplo, la estudiante número 15 se encarga de los medicamentos que son controlados. La estudiante número 23, disculpen que los nombres sí con números, ¿ya? Disculpen, no los quiero, o que me malinterpreten, ¿sí? Es como un ejemplo, ¿no? Se va a encargar de los medicamentos de la A hasta la B. Entonces tiene que tener la seguridad de que todos esos medicamentos estén bien. No por ustedes, sino porque recordemos de que todo lo que se brinda en un establecimiento farmacéutico es destinado a una persona. Y si quieren hacerlo un poco más personal, es como si estuviesen atendiendo a una persona muy cercana a ustedes, ya sea un familiar, o más cercano, ya sea su papá, su mamá, su hermano. Entonces se tiene que tener toda esa seguridad y los ambientes de trabajo tienen que ser también adecuados. Pues, comprarían, y yo les pregunto, ¿comprarían un medicamento que estaba en el suelo? ¿Ustedes comprarían una caja que está toda abollada, toda derramada? ¿Comprarían? Yo les aseguro que no. Por más que me diga, pero doctor, no le pasó nada al medicamento, está bien adentro, está con su blister, está con todo ello. No, o sea, no se trata solamente de ello, ¿no? Sino que se trata de brindar todo eso, todo lo que conlleva a que un medicamento esté óptimo. Y justamente en esta parte, en este capítulo, me habla respecto de ello, ¿no? Y el siguiente capítulo, de la protección del ambiente para la salud. La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, ¿ya? Los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares para que preserven la salud de las personas, que establece la autoridad que en salud le compete, ¿sí? Si tenemos el ente que fiscaliza y controla ello, sí, pero también depende no solamente de ese ente y no solamente del Estado, sino también de todas las personas que trabajamos ahí.
¿Es un complemento del anterior? Sí, ¿no? Porque nos va a ayudar a que nos brinde la seguridad en nuestro ambiente de trabajo, pero también nos va a ayudar a nosotros a preservar la salud de las personas. Listo. Ahora, pasamos al título tercero. Hasta ahí llegamos al título segundo, ¿sí? Que ustedes bien como recordarán, iba del artículo número 22 al número 107, ¿sí? Entonces, ahí hay una serie de artículos que quiero que también lo revisen, que va desde el 96 hasta el 98, ¿ya? Que tengan revisen esos artículos, por favor. Y también el artículo número 92. También, por favor, ahí revisen y ya hagan el hincapié en ese tipo de artículos. Recordemos que ese título es el más grande y es el que mayormente engloba a lo que es nuestro desarrollo como profesionales en el ambiente del sector salud, ya sea privado como público, ¿sí? Ahora, ese título tercero va a hablar desde el artículo 118 al 117, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Nos dice, la muerte pone fin a la persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque su título es fin de la vida. También nos sale, y también les comenté al respecto, y también se habló en el título preliminar acerca de la preservación de la vida y de la conservación, y qué es lo que sucedería en el términos de que alguien fallezca o de la muerte o el procedimiento para tratar a un cadáver, ¿no? La muerte pone fin a la persona. Se considera la ausencia de la vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independiente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan la actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto y cultivo. Doctor, pero es necesario que yo conozca ello. Obviamente, y está más que recalcado que sí. ¿Por qué? Porque quizás muchos de ustedes me dirán, pero tú yo voy a trabajar quizás en un ambiente privado, no tenga nada que ver. Pero eso no nos exime a nosotros de que no conozcamos esta ley como algo personal, para saber cómo es y en qué caso se da, ¿no? Se da cuando hay una actividad cerebral terminal, al cese definitivo, cuando ya no existe actividad cerebral, ahí es donde se declara la muerte. Mientras tanto, nadie puede declarar la muerte a un paciente. Y llevémoslo un poco más personal. Espero que no suceda, ¿ya? De que les suceda algo con un familiar. Y el médico agarre y les diga, pues, no, ya, sí, muerte. Pero ustedes se enteran de que tiene todavía actividad cerebral. ¿Les parecería justo que lo declare así? Si todavía tiene la actividad cerebral. Es por eso que los médicos, ya, que cuando están en ese tipo de situaciones, esperan lo último, esperan hasta el final y esperan que la actividad cerebral ya sea nula. ¿Por qué? Porque a partir de estos artículos ya se comienza a detallar la serie de actividades que se va a desarrollar con el cadáver, ¿no? ¿Cómo así? Me preguntarán. En el sentido de que llega la actividad cerebral, es muerte. Pero me hacen la pregunta a mí y están en todo el derecho de hacerla. Así como también nosotros tenemos todo el derecho de negar esa opción, de justamente brindar el trasplante de esos órganos y de esos tejidos hacia otras personas. Entonces, quien les habla pasó por algo similar a ello, ¿ya? En la cual llegamos a ese tipo de junta que se realiza, ¿no? Para la utilización de ciertos órganos que se tenía de un familiar. Entonces, hacen la pregunta para que puedan ser utilizados. Así como no solamente en la utilización de esos órganos, sino también puede darse cuando el cadáver está enterrado y los quieren exhumar. Es igualito el mismo procedimiento. Se tienen que exhumar dependiendo de qué, de muchas cosas, ¿no? Para eso ha tenido que pasar, para que puedan exhumar un cadáver, tiene que pasar por ciertos, no filtros, ¿no? Pero por ciertos casos en los cuales se tenga que exhumar ese cadáver. Y ese cadáver no puede ser exhumado porque se dice, ah, no, sí, ya, se exhuma mañana. No. También hay un procedimiento, también hay un parámetro, también hay que saber quién norma todo ello, qué decreto, ¿no? En qué caso se puede dar la exhumación de un cadáver, ¿no? Entonces, todo eso pasa en una evaluación. Todo eso está en el Código Penal y todo ello, si es nada más netamente legislativo y judicial y todo ello, sí, ¿no? Entonces, también hay ese caso, ¿ya? Entonces, a partir del fin de la vida también se habla respecto de ello, de la exhumación de cadáveres. Y también, ¿qué pasaría si un cadáver no es reconocido?
Yo les pregunto, ¿qué pasa si un cuaderno es reconocido? ¿A dónde va? ¿Mm? Muchos de ustedes me estarán respondiendo, sí, va a tal sitio, va o pasa eso, no, no sé, ¿no? ¿Y cuánto tiempo también puede estar ahí? 72 horas, 5 días, 3 días, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿A dónde se va? ¿A dónde lo destina? ¿A investigación o no? Entonces, todo ello va a estar relatado ahí, para que ustedes sepan y conozcan al respecto de ello. Entonces, todo eso se viene detallado en este título, ¿no? Entonces, y en este título quiero que me revisen también todo lo que es el artículo 109, que tiene bastantes puntos que quiero que ustedes conozcan. Muy bien. Ahora, pasamos al título número 4. ¿De qué nos habla el título? De la información de salud y su difusión. ¿Se recuerdan de que dijimos que la salud es es un, es el desarrollo del bienestar del organismo en el cual está comprometido, en el cual se compromete, está a salvaguardar, sea a sí mismo como también a la sociedad, ¿no? Y esa información que se brinda de esas enfermedades que pueden ser contagiosas o altamente contagiosas, también cómo se tiene que manejar, cómo se tiene que difundir, cómo lo tengo que realizar o cómo se tiene que realizar ello, ¿no? Por ejemplo, toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar de manera correcta y oportuna los datos que la autoridad de salud la requiera para la elaboración de las estadísticas, las evaluaciones de los recursos en salud y otros estudios especiales que sean necesarios para realizar y ocurrencia de conocimiento de los problemas de salud y las medidas para enfrentarlo. Entonces, lo más resaltante de todo esto es de que sea toda la información correcta, ¿no? Primero correcta y segundo que se haya evidenciado, ¿para qué? Para formar los cuadros estadísticos, ¿no? Y eso es justamente lo que está haciendo quizás nuestro presidente cada vez que sale a hablar y cada vez que nos explica de cuántos pacientes han sido infectados, cuántos pacientes están en UCI. Entonces, todo eso lo que él hace no es por un hecho de darnos a conocer todo lo malo que está sucediendo, sino que también está especificado de que tiene que dar a conocer. ¿Y quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer justamente él. ¿Por qué él? Porque está estipulado en la Constitución de que él es encargado de, dentro de sus funciones, de salvaguardar la salud a nivel personal, individual, sociedad y de todo el territorio que corresponde. Entonces, eso también es muy importante. ¿Listo? Muy bien. En el título quinto va a hablar principalmente de la autoridad de la salud, ¿ya? ¿Y qué nos habla en ese artículo? La autoridad de la salud se organiza y se ejerce a nivel central, desconcentrado y descentralizado. Les dije de que averigüen cuál es la autoridad de la salud a nivel nacional, porque nos habla también esta ley general al respecto de ello, ¿ya? Y que se encarga de asumir sus funciones en forma central, primero, a nivel donde se encuentre, de su jurisdicción, desconcentrado porque va a diversas regiones y descentralizado porque va dirigido también, aparte de ser desconcentrado a cada región, a cada distrito o jurisdicción en la cual haya la autoridad competente para ello. Entonces, esperen un ratito, ya. Entonces, para ello justamente es lo que se encarga de la autoridad nacional, ¿sí? En el título sexto habla sobre las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay dos capítulos, ¿ya? ¿Qué capítulo? De las medidas de seguridad, justamente lo que estamos pasando ahora, que son las medidas de seguridad, son las siguientes: el aislamiento, la cuarentena y la observación personal. Entonces, en este artículo nos habla acerca de la cuarentena y por eso lo he recalcado, ¿no? Como medida de seguridad, el Estado o la ley o la Autoridad Nacional de Salud está encargada de dar mediante una información que la da el presidente, que le da el órgano encargado, que justamente es el Poder Ejecutivo, ¿ya? De brindar y de dar esa cuarentena, ¿sí? Entonces, a partir de ellos también es también que se da ese tipo de medidas de seguridad, ¿no? El aislamiento, el confinamiento, ¿no? Las observaciones personales que se están haciéndose ahora, ¿no? Los mandan a cuarentena, perfecto, se aíslan, pero también hacen un seguimiento a ese tipo de pacientes. ¿Dónde está estipulado eso, doctor? Se ha estipulado justamente en la Ley General de la Salud. Y todo tiene relación, jóvenes,
todo tiene relación. Por ejemplo, de las infracciones y sanciones, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que hubiere lugar, las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamento serán posibles a una o más de las siguientes sanciones administrativas. Las sanciones administrativas vienen a ser quizás referidos al ámbito de un establecimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de un establecimiento, están también inmersos ahí las farmacias y boticas, tanto públicas como privadas, ¿no? Hace unos días o unas clases atrás me hablaban, ¿qué UIT es o cuánto es una UIT? No me preguntan cuánto es una UIT, ¿ya? Perdón. La sanción que se puede brindar a un local que está vendiendo productos falsificados, ¿no? ¿A quién va dirigida la sanción, no? Va dirigido al químico, que está como regente, como director técnico, y también al legal, al representante legal, ¿sí? ¿Y cuánto es la unidad impositiva tributaria? El monto que ustedes conocen. Y si es que no, averígüenlo cuánto es el monto de una UIT. Y según ahí va a poder entender a 0.5 UIT, a media UIT, a 3 UITs, a 15 UITs, ¿no? Entonces la UIT ha ido cambiando bastante y siempre cambia año por año, ¿no? Debe estar bordeando más de los 4.000. Entonces es necesario que ustedes conozcan también esa información. Entonces también queda ello para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Entonces más que todo en ese capítulo me va a hablar de todo lo que es eh, todo lo que son infracciones y sanciones. ¿Listo? Muy bien. Por último, vamos a tocar las disposiciones complementarias transitorias y finales, ya que son 6 puntos de los cuales vamos a tocar así brevísimamente, ya para que ustedes tengan en consideración de qué se trata. Por ejemplo, los establecimientos que refieren al artículo 37, los establecimientos dedicados a las actividades comprendidas en los artículos 56, 64, 95 y 96 de la presente ley, así como las agencias funerarias, velatorios y demás servicios funerarios relacionados con estos no requieren de autorización sanitaria para su habilitación o funcionamiento. Entonces, yo tendré que revisar en todos mis artículos, en toda mi ley general, a quiénes les corresponde. Ya me dijo de que son a las agencias funerarias y a los velatorios, que no necesitan una autorización sanitaria para su habilitación. Entonces, también queda como punto de estudio de ustedes a quiénes van correspondido eso. ¿Sí? En el segundo punto nos habla que la autoridad de salud a nivel nacional determina la tarifa por concepto de registro sanitario. Ya me sigue hablando en ese segundo punto de lo que es un registro sanitario. Allá, entonces, por ende tendré que saber qué es un registro sanitario. Cada cuánto tiempo se da o cada cuánto tiempo se renueva, o es indefinido. Entonces, ese tipo de cosas ustedes las tienen que ir averiguando. ¿Sí? Y miren, dice que es el 10% de una unidad impositiva tributaria. ¿Se recuerdan que en el título anterior estábamos hablando de infracciones y sanciones? Entonces acá ya se lleva más a cabo de lo que es. Es el 10% de una UIT la sanción que se comete, ¿no? En casos de muerte súbita o accidental, y en tanto no se complemente el canje de la libreta electoral por el documento nacional de identidad, se refieren las leyes 26497 y 26445. Se presume la voluntad positiva por el fallecido de donar sus órganos o tejidos para fines de tránsito, de trasplante o injerto, sin que se admita la prueba de loco, dice que sin que se admita prueba en contrario. Ya principalmente esas dos leyes, ya, nos va a hablar sobre la utilización de los órganos a pacientes que estén, que hayan estado, que su salud haya estado altamente comprometida en un accidente de tránsito, ¿no? Y que nadie pueda, y venir a ver a ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces la ley los ampara quizás a los médicos para qué, para trasplantar un órgano. Ahora, ustedes me preguntarán, pero doctor, en ese sentido, si es que eso yo los puedo demandar, porque ellos no pueden hacer eso. La ley los ampara siempre y cuando tengan que salvaguardar a otro paciente. Por ejemplo, es de vital importancia que se transfiere el hígado de un paciente que ha sido accidentado, ¿no? En un accidente de tránsito para un paciente que ha estado esperando ese hígado por bastante tiempo. Tengo que salvaguardar la vida de un paciente a costa de otro. La ley me ampara en ese sentido, sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la finalidad de todo esto es salvaguardar la vida. Y lo primerito que hemos tocado en el título número 1 es sobre la salvaguardar de la vida en forma individual, que está comprendido en el título número 1. Entonces, ahí es donde hace referencia a ello.
¿Estamos? Ahora, en el artículo número 4 nos habla sobre la derogación de las disposiciones. Nos dice de la ley 15505, ¿no? Que aprueba el Código Sanitario. Entonces, esa ley principalmente nos habla de los registros sanitarios que hay en el Perú. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué se necesita un registro sanitario? ¿No? En el caso de la ley 19609, principalmente ahí nos habla de las atenciones en los casos de emergencia, ¿no? Y hemos dicho que toda atención nunca es denegada, ¿no? Y una atención en la que se tiene que atender al paciente para que no corra el peligro de muerte es una emergencia, ¿no? Y es ahí donde entra también referido todo ello, ¿no? Entonces, tiene que ver principalmente primero con el registro sanitario, segundo con las atenciones que se vayan a llevar a cabo ahí, ¿no? También se tiene que hablar ahí con las enfermedades infectocontagiosas, como es la 2348, que también está inmersa ahí, ¿no? Acá está la 2348 que también habla sobre eso, ¿no? De ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de disposiciones finales es para que se haga una revisión en ese tipo de normas y de leyes que hayan salido, ¿sí? Y por último, o casi último, el Ministerio de Salud en términos no mayor de 30 días, contados a partir de la vigencia de la presente ley, presentará para su aprobación los reglamentos que requieren la ejecución de lo dispuesto por esta ley. ¿Ya? Recordemos que todo eso, toda presentación de una ley tiene que ser aprobada. Y esa ley aprobada recién tiene que ser promulgada. Entonces aquí principalmente nos habla del tiempo. Y en el sexto punto también nos habla acerca que la presente ley entrará en vigencia a los 180 días calendario de su publicación, con la excepción de los capítulos 3 y 5 del título segundo, que rigen desde el siguiente día de la publicación con esta ley. Entonces, para que ustedes también se den cuenta de que cuando se promulga una ley, no solamente es que toda la ley puede entrar en vigencia al día siguiente, sino que también tienen un tiempo para que pueda ser justamente habilitada o que justamente se haga, ¿no? Eh, que se cumpla más que toda esa ley, ¿sí? Entonces, en esta agenda de la salud se hace hincapié en ese punto porque han tenido 180 días para que toda esa ley salga y sea promulgada, ¿no? Y sea también cumplida, pero han hecho una excepción, ¿no? Que esos capítulos, ¿no? Y ustedes, a medida que lo van viendo, ya esta Ley General de la Salud, van a saber por qué esos dos capítulos del título segundo han tenido que ser cumplidos al día siguiente, ¿sí? Entonces, todo, todo lo que hemos visto ya en el caso de las presentaciones de toda la Ley General de la Salud, engloba principalmente a la prevención de las enfermedades, tanto de salud pública, las atenciones que no tienen que ser restringidas, ¿sí? Al tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas que se vayan a llevar a cabo, ¿sí? Y también, por último, al manejo de los pacientes y de los trasplantes que se vayan a llevar a cabo, ¿ya? Obviamente en el manejo de los pacientes también se habla acerca de los establecimientos y también se habla acerca de lo que es la farmacia, ¿sí? Entonces, muy bien, jóvenes, ya gracias por su atención. Ya saben, hincapié les he dejado algunos artículos para que los vuelvan a revisar. Importante de todo ello es toda la Ley General de la Salud. Es importantísimo. Pero de ello, ¿qué me gustaría que ustedes conozcan y le den un poco más de hincapié? Es a partir del título número 2, ¿sí? El título número 2, ya, que corresponde del artículo número 22 al 107, es denle un mayor énfasis en el estudio de ese título, ¿sí? Si todo lo demás no les voy a decir que no sea importante, sí lo es, obviamente que sí, pero en ese título ustedes van a encontrar más cosas de lo que se refiere a nuestra carrera profesional. Sí, yo sé que de ahí van a encontrar algunas dudas y preguntas, ¿ya? Y la siguiente clase también igual las podemos responder al final, ¿ya? Y les dije también en algunos artículos que lo revisen, ¿ya? La pregunta clave aquí es, en el examen, ¿qué nos puede venir, doctor? Muy bien, para el examen les estoy indicándoles de que el título número 2, ¿ya? Es el que lo tienen que dar más énfasis. Por ende, de ahí es donde van a salir un poco más las preguntas.
¿ya? Eso, y el que ustedes me hagan algunas consultas y preguntas ahora mismo al respecto antes de pasar ya la lista, porque ya ahí me voy a enterar también quiénes han podido marcar o no marcar. ¿Y listo? Entonces, muchísimas gracias. Voy a abrir el chat, jóvenes, para que ver cuáles son las preguntas que tenemos para la sesión de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, la asistencia al final de las preguntas. Ya, estamos, no se puede marcar, perfecto, profesor, ya, muy bien, ya está. Entonces, la asistencia al final de las preguntas, ¿ya? Mm, ¿De cuál profe? No lo escuché bien. ¿En qué sentido, señorita Blanca, no escuchó bien de qué? Del examen. Ah, ya, perfecto. Hemos ido, nosotros, yo les he mostrado lo más resaltante, ¿ya? De toda la Ley General de la Salud, ¿no? De toda esa ley, ustedes van a leerla, pero le van a prestar mayor énfasis al título número 2. El título número 2 comprende 7 capítulos, ¿sí? Entonces, de esos capítulos es lo que quizás nosotros tenemos que tenerlo más claro, ¿ya? Y para el examen yo voy a sacar preguntas de ahí, ¿sí? Y de todos los puntos que les digo que me vayan investigando, que averigüen de qué se trata, de eso también es de conocimiento para que ustedes tengan y lo lean y sepan de qué se trata. Porque en el examen yo les puedo preguntar, ¿no? De acerca de una ley, por ejemplo, de la 17505. ¿Hace el tema de qué? Se habla sobre plum, medidas profilácticas. Se habla sobre manejo de medicamentos psicotrópicos en el establecimiento. Se habla sobre registro sanitario, ¿no? Entonces, plum, algo así, ¿sí? Entonces, más que todo es por ello. ¿De qué forma el Estado subsidia las atenciones médicas a las poblaciones de menores recursos? Brindándoles las atenciones con programas presupuestales. El programa presupuestal viene a ser el tema del CIS, ¿ya? Ahora, si bien en la Ley General de la Salud se tiene que salvaguardar la salud tanto individual, como hemos visto, ¿no? A nivel también de una sociedad, ¿ya? En esos dos niveles, entonces tiene que tener un programa, ¿no? Y ese programa justamente es a través del CIS, ¿no? Seguro integral, ¿no? A través de ellos que se da. Ahora, en el caso no solamente del CIS, también lo tiene que trabajar a nivel de los PPRs, que son los programas de rehabilitación y recuperación, preventivo, promocionales, de recuperación y de rehabilitación. Entonces, a partir de ellos que también el Estado realiza ese tipo de prevención de las enfermedades. Aquí, en la Ley General de la Salud, si recordamos, nos habla acerca de la prevención, pero no nos dice cómo. Yo les estoy indicándoles cómo lo hace, a través de qué programa, de promoción, porque también está incluido ahí y nos habla de la promoción de la salud. Entonces, es por eso que hace esa unión, ¿no? Yo lo estoy haciendo la unión para que ustedes me puedan entender de dónde viene. Muy bien. Buenas tardes, profesor. ¿Por qué la atención en salud es deficiente y el Estado considera en el título preliminar quinto como responsabilidad primaria? Ya está. Ahora, la Ley General de la Salud nos habla netamente sobre salvaguardar la integridad de las personas. Lo entendemos perfectamente hasta ahí todo. Ahora, a medida que la salud a nivel del Estado no se ha ido desarrollando como ha tenido que ser, ya, y ha tenido diversas falencias, es por eso que no se puede dar de todo lo que engloba la salud, tanto a nivel familiar, tanto a nivel individual y tanto a nivel de tres poblaciones vulnerables, que son los niños, que son las mujeres embarazadas y que son los ancianos, ¿no? Declarados como indigentes, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos no se puede dar esa atención. ¿Por qué? Porque el Estado no ha priorizado o no tiene los programas dirigidos, ¿no? Entonces, al no tener los programas dirigidos en salud pública, ya, y a los encargados en salud pública, no puede tener el manejo de todo. Entonces, ahí es un punto, plum, que hace
de caer al Estado. Ahora, me dices, y en el título 4 preliminar es como responsabilidad primaria. Sí. ¿Por qué? Porque la atención que se tiene que brindar siempre es fundamental salvaguardar la integridad de la persona, ¿ya? Para la existencia, ¿sí? ¿Se contradice? Sí, pero yo quiero que ustedes me entiendan por qué en la sociedad no hay una buena atención. ¿Por qué? Porque los programas que se tienen no abarcan a todo, ¿sí? Tienen un fin y toda esta ley tiene un fin, como les vuelvo a repetir y seguro se habrán cansado de escucharme, ¿no? Que es salvaguardar la integridad de la salud en forma individual y también de la sociedad. Ese es el fin, ¿no? Y el fin de nosotros es igual, ¿no? Brindar a los pacientes una buena dispensación de los medicamentos. Ese es nuestro fin. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no tenemos toda la medicación? En el Estado no lo puede hacer si no tiene todos los programas. Deberían activarse todos los programas y deberían tener todos un presupuesto, sí. Pero eso es en una sociedad en la cual pues no existan otros tipos de agentes que pueden entrar a batallar en contra de lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, por ese lado iría la respuesta. Profesor, si sabemos que el gobierno en el que se impone estas leyes, pero ¿cuál es el ente que supervisa en todos los locales que cumplan cada ley? Muy bien. Ya en tu pregunta, o en su pregunta, ya, la Autoridad Nacional de la Salud es la que se encarga, ¿ya? Ha quedado como ustedes para que estudien quién es y cuál es la Autoridad Nacional en Salud. Perfecto. Esa Autoridad Nacional en Salud obviamente no está en todas las regiones de todo el Perú porque es a nivel nacional. Es una a nivel nacional. ¿Y dónde se ubica? En Lima. Esta por eso es descentralizada. Tiene entes fiscalizadores en cada región que se encargan de ello o en cada macro-región que se encarga de ello. Muy bien. Hasta ahí podemos entender eso del control. No es cierto, que va a fiscalizar. Pero ¿quién es el ente que va a fiscalizar a todo ello? Es la Contraloría. La Contraloría entraría a batallar en todo ese tipo de aspectos. Pero la Contraloría no entra porque dice yo voy a investigar o yo quiero averiguar. No, la Contraloría también tiene sus limitaciones en el sentido de que tiene que decir por qué. Y un claro ejemplo ya es lo que ha sucedido con las mascarillas. Las mascarillas supuestamente tienen un presupuesto elevado. ¿No es cierto? Y ustedes lo deben de conocer. Y quiero que también estén inmersos en eso, lo que sucede en la sociedad, todo lo que conlleva medicamentos. Nosotros ya tienen un presupuesto elevado. Entonces la Contraloría va a entrar a investigar todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una usufracción, ¿ya? ¿Ya? ¿De qué? De recursos del Estado, ¿ya? En beneficio de ciertas personas, ¿no? Entonces es por eso que entra ahí la Contraloría. ¿Ya? Al igual que de repente la macroregión puede tener su ente controlador y fiscalizador individual, ¿ya? Que no debe ser una persona que esté trabajando, que esté inmersa en todo el desarrollo de esa actividad, porque sería juez y parte de ello, ¿ya? Por ejemplo, la DIREMIT no puede ser fiscalizada por la misma DIREMIT, o la DIGEMIT no puede ser investigada por la misma DIGEMIT, ¿no? Sino sería juez y parte. Entonces, los entes que controlan eso es la Contraloría Nacional, ¿sí? Y lo hacen diversos puntos, ¿ya? Muy bien. Solo cuando es una emergencia me puedo atender en cualquier establecimiento de salud. Cuando es una emergencia, ya. Obviamente, para que suceda una emergencia, se tiene que alterar, ¿no? Se ha alterado tu equilibrio, se ha alterado tu salud, ¿ya? Y la emergencia, obviamente, principalmente es que te lleven al establecimiento más cercano. ¿Por qué? Porque no sabemos o no se sabe el tiempo que tengas de vida o que se tiene de vida, ¿sí? Para llevar a un paciente, ¿no? Entonces, es por eso de que, y les pongo el claro ejemplo de los accidentes de tránsito, ¿no? Que suceden en todas las carreteras del Perú, son llevados, no a cualquier sitio, son llevados principalmente a los establecimientos más cercanos. Una envenenación, ¿ya? Yo mismo me tomé un veneno, ¿ya? Y me van a llevar obviamente al centro de salud o a la puesta más cercana. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Primero me van a atender,
porque es mi derecho que me atiendan, ¿sí? Y segundo, van a estabilizarme. Una vez que me encuentren estabilizada y me encuentren bien, recién me van a derivar a un ente más especializado, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando cuando sucede una emergencia. Obviamente que ahí entraríamos a detallar quizás en términos de emergencia y urgencia jóvenes, ¿no? Ya, entonces eso ya es un poco más de tema farmacológico, ¿ya? Entonces, tendríamos que ver ello, ¿no? Las diferencias ustedes ya también las conocen, ¿ya? Entonces, sí, muy bien. Ahora, ya que en varios centros de salud hay una mala atención para la población de un maltrato, ¿supervisan ellos? Sí, sí los llegan a supervisar, ¿ya? Y van destinados por programas, ¿ya? ¿En qué sentido? Las obstetras, ¿ya? Las tiene que supervisar, obviamente, una obstetra. ¿Por qué? Porque primero, la obstetra conoce de toda la terminología que conlleva y que compete una obstetra en su carrera profesional. Y ustedes me dirán, pero son juez y parte. No, en ese sentido no pueden ser juez y parte. ¿Por qué? Porque tienen que dar una coherencia con lo que están reportando. Todos jóvenes, cuando se trabaja en un centro de salud, todo es mediante un reporte. Todo tienen que reportar, todo tienen que poner en su GIS, todo tiene que ser enviado la información. ¿Para qué? Para que el ente tenga la información general y pueda saber si un establecimiento está o no está trabajando. Por ejemplo, en el caso de farmacia, ¿ya? De farmacia. Yo sé que las atenciones no son bastantes, por ende, y este establecimiento tiene bastantes productos farmacéuticos, pero en sus requerimientos que hace mensualmente, hace bastante. Pero si no tiene población, tiene bastantes medicamentos y aún así hace bastante requerimiento de medicamentos, algo está sucediendo. ¿Y eso cómo yo me entero? Con los informes que normalmente se presentan mes a mes. En el caso de las obstetras que les puse, ¿cómo lo hacen? Porque ellas gisean, ellas mandan en su información en GIS. Y la encargada y la responsable de todas las obstetrices en el centro de salud se entera de toda esa información que están enviando. Entonces, si envían mal una información, la obstetra dice, ¿por qué están enviando mal la información? En el caso de nosotros, ¿por qué están mandando tantos requerimientos si no tienen mucho paciente? ¿No? Y se ve en las salidas de medicamentos, se ve en las recetas que atienden y todo ello. Entonces, por ende, sí se va a supervisar a esos establecimientos, ¿no? Y cuál es la problemática que tiene, ¿no? Y se averigua en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿y quién lo hace? Lo hace la misma red de salud, ¿no? Y no solamente lo hace la misma red de salud, lo hace también la gerencia de salud, ¿sí? Entonces, ¿tenemos niveles y estratos? Sí. Los de primer nivel los hace la red de salud. A la red de salud, ¿quién lo puede venir? La gerencia de salud. ¿Quién también puede venir a fiscalizar? Su salud, ¿no? Entonces, tenemos esos entes fiscalizadores dependiendo a cada área de trabajo, ¿no? Entonces, su salud, si ustedes ven su salud, puede ingresar a todo sitio, desde puestos hasta hospitales especializados, ¿sí? Y lo hacen, sí, así en áreas, ¿no? Y también entraría el Ministerio Público, sí, también podría entrar el Ministerio Público cuando se atenta contra la sociedad, ¿no? En cierto tipo de falsificación de medicamentos. Y ustedes lo han visto, cuando se habla de falsificación de medicamentos, que también está estipulado acá en la Ley General de la Salud, han visto que hay el Ministerio Público que va. ¿Por qué? Porque está atentando contra la sociedad, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se obtiene el certificado de nuestro estado de salud? El establecimiento en el que trabajo nos manda que lo saquemos. ¿Cada cuánto tiempo tiene que renovarse? Ya. Ese certificado de salud ya tiene hasta en Arequipa, ya se maneja 2 años. Perdón, de dos formas. Perdón, jóvenes. De dos formas, de 6 meses y de un año. ¿Sí? Ahora, en cada establecimiento de salud, dependiendo el por qué se vaya a solicitar ese, ese certificado de trabajo, tiene que emitir. ¿Por qué? Porque un puesto de salud no lo brinda, ¿sí? Un centro de salud, sí, por el nivel que tiene de atención. ¿Ya? Ahora,
Dependiendo de ello y dependiendo de dónde se vaya a sacar, ya es que tiene la vigencia, ¿sí? Entonces, yo les diría de que eso es independiente del lugar donde ustedes vayan a trabajar. Si ustedes trabajan acá en Arequipa, lo tienen que sacar en Arequipa. Si ustedes trabajan quizás en el caso de Camaná, o en el caso del Pedregal, ¿sí? Entonces lo sacarían de un establecimiento de salud, ¿no? Y el médico o el tipo de formato que se vaya a vender dice por el tiempo prudente de, o con la finalidad de. Entonces ahí también se estipula ello, ¿no? Ahora, en el caso de hacerlo en un centro de salud, creo que pasan más pruebas de. Ahí mismo se hace también el trámite para sacar pruebas de sangre y todo lo demás. ¿Sí? En el caso de otros sitios, ya, donde les hablo, se hace solamente un solo pago y se emite el carnet. Sí, obviamente se pasan las pruebas y todo lo demás, ¿no? Pero esa es también una diferencia que hay entre hacerlo en un lugar y en otro lugar. ¿Sí? Muy bien. Hoy en día se está fiscalizando muchas farmacias por el alza de precios en algunos medicamentos. ¿Quién fiscaliza los laboratorios farmacéuticos? Muy bien. En el caso de los precios, lo hace el Observatorio de Precios mediante la DIREMIT. ¿Ya? Y hay un portal de precios donde cada establecimiento coloca sus precios para que ustedes puedan observarlos y verificar dónde hay un precio más económico. ¿Sí? Ahora, ¿quién fiscaliza los laboratorios farmacéuticos? Los laboratorios farmacéuticos, como entes privados, ya presentan toda la gama de medicamentos que van a manejar hacia el ente rector, que es la DIGEMIT. ¿Sí? Pero en ese caso, cada uno va a poner el precio según la adquisición que tenga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar, y como les puse en un ejemplo, no es lo mismo comprar un lote de medicamentos a comprar 5 lotes de ese mismo medicamento. ¿Sí? Entonces, si yo compro solamente un lote, el precio que le ponga a mí, a mi medicamento para la venta, va a ser más elevado. ¿Por qué? Porque tengo que tener ganancia, porque tengo que tener recuperación del fondo que estoy invirtiendo, ya, y segundo, tengo que hacer la misma compra al siguiente mes. En el caso de que tenga que comprar 5 lotes, ya, el precio lo voy a disminuir más. Voy a poderlo disminuir más. ¿Por qué? Porque voy a tener más sitios, ¿no? O más demanda de ese producto. Y eso es lo que manda en ese caso. Si hay una diversidad de precios es justamente por la demanda que se tenga de esos medicamentos. ¿Y quién lo pone en la demanda? La oferta la dan ellos, la demanda es lo que damos nosotros. Si yo consumo bastante ese producto, obviamente que va a salir y van a comprar más lotes de ese medicamento. ¿Sí? Entonces, en el Perú nunca ha habido una ley que establezca ello. Que se fiscalicen y que se controlen los precios a través de la DIREMIT, sí lo hace. La DIREMIT lo controla, pero no hay un ente que fiscalice todo ello. ¿Por qué? Porque el comercio, ¿ya? Sería entrar en todo, a batallar con todo lo que es el comercio. Porque si hay variación de precios en eso, imagínate que también va a haber un control en la materia prima para hacer eso. ¿Y cuánto es el precio de la materia prima? ¿Y qué cantidad de materia prima es la que se necesita para elaborar ese tipo de medicamentos? ¿No? Entonces, todo conlleva a ir más atrás de ello. Y ustedes están hablando ahora de la fiscalización de esos laboratorios que están vendiendo muy caro, que el alza de precios es. ¿Por qué? Porque estamos entrando quizás en una etapa en la cual todo el mundo quiere ese medicamento, todo el mundo quiere adquirir ese medicamento. ¿Y qué es lo que han hecho? Se ha comenzado a agotar los lotes que se tenían en los almacenes. Si yo tenía presupuesto para 20 almacenes para 6 meses, en un mes que ha sucedido esta pandemia, ya no tengo toda esa cantidad. Por ende, conseguir todo mi medicamento para poder abastecer va a llevar a un incremento de precios. ¿Por qué? Porque lo que tenía presupuestado para pagar de acá a 6 meses lo tengo que pagar en un mes.
Entonces, primero que nada, le diría de que no hay un ente que fiscalice ello. Diremit sí nos controla y nos fiscaliza los precios de nuestros medicamentos, ¿sí? Pero a nivel de macro, no, no hay un ente. Tendría que haberlo, pero tendría que ser en todo el comercio, en todo el comercio. Muy bien, profesor, ¿en qué consiste o de qué se trata la nueva ley que que se piensa aprobar acerca del monopolio de precios en las farmacias? Ya, lo que sucede en este punto es de que se quiere estandarizar los precios, ¿sí? Y al estandarizar los precios va a suceder lo que les he dicho anteriormente, o lo que les he dicho hace un momento, ¿no? De que al estandarizar los precios va a suceder que las materias primas comiencen a subir. Y las materias primas, al comenzar a subir, por ende ya no te voy a poder vender a un sol, porque mi materia prima va a subir. Entonces te lo voy a vender a un sol 50. Pero todos vamos a tener un mismo precio. Entonces ya subieron. Y todos van a comenzar a subir los precios para poder tener un mismo margen de medicamento. Ya, no nos van a subir los principios activos. Perfecto. Pues nos van a subir los excipientes. El comercio de cajas y de blísteres y de gelatina para hacer va a comenzar a subir su precio. Por ende, el precio del medicamento también va a subir. ¿Sí? Entonces, no solamente es el hecho, jóvenes, y quiero que ustedes tengan en cuenta de que es que se bajen los precios de los medicamentos, pero eso a qué va a llevar. Si no es ahí, pasen en las materias que se utilizan. Todos los medicamentos necesitan cajas, todos los medicamentos necesitan blísteres, todos los medicamentos necesitan excipientes. Entonces, si no se sube en el principio activo, se va a subir en ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay ese problema ahora en nuestra sociedad de los medicamentos? Porque por el bastante consumo que se tiene. Todos nos estamos automedicando cuando no debería existir ello. Si yo veo que un producto, obviamente, si yo veo que un producto sale bastante y la gente lo está comprando al precio que le ponga, yo he sabido que las mascarillas las han llegado a vender hasta 40 soles, dándoles un ejemplo, cuando esas mascarillas estaban 15 soles, 12 soles, 10 soles a lo mucho. ¿Por qué? Porque nuestra demanda, ya, que nosotros hacemos, por bastantes motivos, conlleva ello. Si nosotros hubiéramos tenido un control adecuado de todos los medicamentos, quizás ahora no estuviésemos pasando por ello, porque las automedicaciones, y en ustedes quiere eso presente, automedicarse no es bueno. Llevar a cabo una terapia que sea vigilada por un médico, que sea controlada por ustedes de acuerdo a lo que se prescribe en una receta, es muy importante. Entonces también parte de nosotros. Y las boticas y farmacias a veces independientes hacen eso. Vienen, no, sí, tómese esto. Pero ¿por qué me recetas eso? ¿No? No, porque ese laboratorio tiene promoción. Porque si acabo la caja, me dan otra caja. Dándoles un ejemplo, ¿ya? Por ende, le voy a dar más énfasis a que salga ese medicamento. ¿Y eso quién controla en la persona que está atendiendo? Nadie. Entonces también llegaríamos a eso, a controlar eso, ¿no? La idea que quiero que tengan es que a veces hay cosas que se pueden llegar a controlar y lo que va a llegar es al punto en el cual uno elija qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Ir a tal sitio o simplemente cuidarme, ¿ya? Y tratar de salvaguardar mi economía, ¿ya? Para que no tengan que vender y los precios sean regulados. Ahora, ¿los precios se han ido regulando a nivel de los años? Sí. Por eso es que nació la Política Nacional de Medicamentos. Y en la Política Nacional de Medicamentos vamos a tocar esto, lo que son precios. Y ustedes van a entender a partir de ahí, si esto se hubiese dado ya bien de la mejor forma, se hubiese controlado todo. ¿Sí? Pero estamos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, los precios que se manejan, bueno, que se han manejado hasta antes de la pandemia, sí se podían comprender.
¿sí? En el sentido de que los medicamentos no estaban con esta alza, ¿ya? Ahora, ese es en el ámbito público. En el ámbito privado, jóvenes, es totalmente diferente. Si se va a querer fiscalizar eso, se va a tener que tocar con bastantes clínicas que tienen una reputación de años, en lo cual, ¿cómo lo van a poder fiscalizar ello? Ya no estaríamos hablando de solamente la farmacia, sino estaríamos hablando de todo lo que conlleva las atenciones en las clínicas, ya sea desde la atención que te dan, ya desde la atención que te dan hasta tu alta en una clínica. Y ustedes miran, pero una clínica es más pesado, es más cosas así, pero también tienen el derecho de cobrarte, de cobrarles tanto. Pedirán por la atención que te dan, claro, pero la atención que estamos viendo que es un derecho. Y por ese derecho que tienes, te tiene que cobrar tanto. Yo tengo que pagar tanto. Entonces ya estaríamos hablando de ahí de otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, como les digo, la salud ha ido modificándose de acuerdo al gobierno en el cual ha estado inmersa. ¿No? Y eso no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos controlar y sí lo podemos fiscalizar. ¿Sí? Y eso es justamente lo que se quiere hacer ahora. Se quiere tener un control. Si no se tuvo, entonces que se comience con un proyecto. Allá, plum. Pero ese proyecto no se sabe si va a ser bueno o si va a ser malo. Pero se va a ir modificando a través del tiempo, ajustando todos los puntos falsos donde puedan haber. Y eso se logra. ¿Ya? ¿En qué consiste o de qué trata la nueva ley que dispensa los de prueba? Ya, muy bien. ¿Cómo me doy cuenta si un medicamento es falsificado? Ya. Ahí estaríamos hablando primeramente de dos cosas, de las adulteraciones de los medicamentos y de la falsificación de medicamentos. ¿Ya? Cuando un producto es adulterado, les digo esto para que me entiendan, vamos a adulterar su composición. Y cuando vamos a falsificar, vamos a sacar un producto similar al que tiene, pero con el mismo registro sanitario. Por eso lo vamos a falsificar. Voy a falsificar tu firma. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a hacer parecida a tu firma, pero no va a ser igual. Entonces voy a hacer parecido a tu registro sanitario, pero no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de esos productos? ¿Ya? Primeramente tienen que tener un registro sanitario que hemos visto que es de vital importancia, ¿sí? En lo que hemos tocado y le he dado también el énfasis correspondiente, se tiene que verificar eso. Segundo, se tiene que verificar el número del... Y tercero, se tiene que verificar la fecha de vencimiento. Y por ende, nosotros, como profesionales de salud y de medicamentos, vamos a saber cuándo un medicamento es falso y cuándo no. Por ejemplo, un jarabe, cuando ustedes lo van a echar agua para realizar la suspensión, se van a dar cuenta de que la suspensión no va a ser homogénea. Lo van a agitar, 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 agitar y nunca va a ser homogéneo. Porque el falsificador nunca lo va a hacer con los mismos excipientes. Me dirán, doctor, ya, pero en un jarabe líquido, totalmente líquido. En un metamisol que es totalmente líquido. Perfecto. Al momento de abrir ese jarabe, debe tener ciertas características organolépticas. Y ustedes se van a dar cuenta en esas características organolépticas. Ya. Y por último, la procedencia de esos medicamentos. Todo tiene que ser por un distribuidor autorizado. Los distribuidores autorizados están con todo su protocolo de atención, ¿ya? De los medicamentos. Esos protocolos de atención son enviados a a cada centro, a cada establecimiento farmacéutico o cada establecimiento de salud, ¿no? Ya sean las diversas pruebas y todo lo que haya sucedido con ese medicamento. Entonces, al no contar con ello, yo no compraría ese medicamento, ¿no? Y por último, ya, se ponen exquisitos y está bien jóvenes, ¿sí? Registro sanitario. Con eso ustedes se dan cuenta. Y si no, hagan la prueba.
Vayan a cualquier sitio donde puedan encontrar un medicamento falsificado y vean el registro sanitario. Si tiene, doctor, ingresen en ese registro sanitario, a ver si corresponde. No va a corresponder a todas las características que venga con ese medicamento. ¿Mm? Entonces, estas son las pautas que se dan. ¿Puede una persona negarse a que le realicen una prueba de diagnóstico al COVID-19 o hay alguna ley o norma que lo obligue? ¿Ya? En el caso del COVID-19, ya todo lo que se está trabajando es con pruebas rápidas para la identificación del virus, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos una persona se negaría? Si estamos hablando de que está atentando contra su vida. Yo no creo que nadie en este mundo me diga yo quiero morir ahora y con este tipo de enfermedad. Y no es una muerte buena. Ustedes han visto y sale mucho por el Face y por todo el sitio, ¿sí? Cómo es y cómo llegan a batallar y cómo llegan a fallecer este tipo de personas, ¿sí? Entonces, no creo que nadie se niegue primero a ese tipo de diagnóstico. Y segundo, estaría atentando contra la salud de las personas, que eso también hemos visto que en la ley también está estipulado. No puede atentar contra con otro tipo de personas, porque si no puede padecerse a una denuncia. Y se puede denunciar. Y se ha denunciado en algunos sitios en Lima, lo que yo he visto en las noticias es que sí se ha denunciado a ese tipo de personas. No por hacerse la prueba, sino porque están con la sintomología y están libres, ¿no? O el hecho de ponerse una mascarilla. Por eso ahora también es punto clave el uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque esas mascarillas van a evitar que yo me contagie y que contagie a otras personas. Y por eso también esa norma de quien no utiliza mascarilla, ¡pum!, multa. ¿Sí? Entonces, yo primero ahí iría por ese lado a la pregunta, ¿ya? ¿Y hay alguna ley o norma que lo obligue a que sea salvaguardar tu vida? Y obviamente que si tú vas a un establecimiento de salud y tienes la sintomatología, y estás yendo porque quieres salvaguardar, y el fin humano es ese, que tú salvaguardes tu vida. Y si no la quieres salvaguardar, tendrás alguna alteración, o se tiene alguna alteración en ese tipo de pacientes, ¿no? En la cual ya pasan a un tutor, ¿no? Entonces ya ese sería otro tipo de casos. ¿Sí? No, no existe ningún tipo de prohibición para ese tipo de pruebas. Si al hablar de automedicación, entonces, cuando una persona viene a consultarnos sobre alguna dolencia que tiene y que tiene que le demos una toma sabiendo que no tiene una receta, para expandirle nosotros como técnicos al darle uno o dos medicamentos, según nuestro criterio, no sería como apoyar la automedicación a esa persona, ya está. Cuando yo les dije de que ustedes son los entes, los principales entes a los cuales va a asistir un paciente con alguna dolencia, si bien nosotros no sabemos de fisiología, no sabemos de terapéutica como tal, no sabemos de farmacoterapéutica, no sabemos de epidemiología, no sabemos de diversas ciencias que se utilizan para el diagnóstico de personas, ya entonces no podríamos dar una medicación. Lo que sí podemos dar son alternativas, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente y le dice que está inflamado su diente y está con la cara hinchada. Y sabemos que la infección siempre lleva fiebre y tiene fiebre el paciente. ¿Qué haríamos? ¿Le damos la medicación? O le diríamos, tome este analgésico o es alérgico a algún analgésico, tome este analgésico y vaya a su odontólogo. Entonces, en la dispensación de medicamentos se lleva a ese estudio. Yo no digo de que nieguen la medicación, pero que hagan la consulta. ¿Por qué? Porque si ese paciente presenta alguna reacción alérgica, ¿dónde va a correr? A denunciarnos y a decirnos, en esa farmacia me vendieron. Por eso, cuando se lleva la dispensación y la atención farmacéutica, ya, se tiene que tener en cuenta ello.
Y yo siempre cuando he trabajado con personal, ¿sí?, que ha estado a mi cargo, siempre les he inculcado ello. Si nosotros no sabemos de eso, es mejor derivarlo al médico. Por perder una venta, puedo perder mi carrera profesional. No me parecería justo. Hay medicamentos que se prescriben sin receta médica, sí, pero hay toda la mayoría de antibióticos que sí necesitan una receta médica. Entonces, ustedes tienen que saber entender ello primero. Y les digo esto con la experiencia que a mí me ha marcado. Vino y nos puso la denuncia porque él me vendió o ella me vendió. Y yo solamente le pregunté, ¿tú le dijiste si era alérgico al paciente? No, doctor, no le pregunté. Solamente con una pregunta nos hubiésemos hablado de muchas cosas. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y eso lo van a poner en práctica. Es aprenderlo y ponerlo en práctica. Y eso lo van a ir conociendo a medida que vayan experimentando. Todo a nivel público, a nivel privado, donde vayan a trabajar. Es justamente ello. Saber que esa sustancia que yo le voy a dar le puede provocar muchas cosas. Porque le dije, son sustancias químicas que se pueden volver tóxicas. Que a una mala dosificación se vuelve tóxico. Entonces, depende mucho de nosotros y de cuán capacitados estemos para ello. ¿Sí? Entonces, no llevamos ese tipo de cursos. ¿Sí? Entonces, no podríamos dar un diagnóstico asertivo, ¿no? Muy diferentes a que el paciente diga, no, yo quise que me vendieron, porque también me tocó ese tipo de pacientes, porque también vinieron igual. Y yo salí y le dije, usted me ha solicitado ese medicamento. Yo lo que le he hecho es venderle. Y le he pedido su receta. Y usted me dijo que no, que se la había olvidado. Pero que la receta sí la tenía. ¿Sí? Y se quedó ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo paciente solicitó ello. No les digo de que el paciente hagan que el paciente le solicite. No. Ustedes siempre tienen que ir de acuerdo a cómo es una atención. ¿Cuáles son los pasos para seguir en una atención? Primero, la receta médica. De ley, de cajón. Si se trata de un antibiótico. Si se trata de un medicamento de venta libre, normal. Siempre y cuando tengamos las especificaciones de ese medicamento, qué es lo que puede provocar. Pueden ser gastrolesivos, pueden ser hepatotóxicos, ¿no? Entonces, esos conocimientos de medicación, ustedes lo tienen y saben qué medicamentos provocan ello. ¿Qué sanción recibe un médico que no, a ver, ¿qué sanción recibe un médico que no a informarnos sobre otros tratamientos de salud, ya que siempre recurren a las transfusiones de sangre? ¿Qué sanción recibe un médico que no a informarnos sobre otros tratamientos de salud, ya que siempre recurren a las transfusiones de sangre? Mm, A ver, vamos a darle un sentido a la pregunta, ¿ya? Profesor, bueno, es que cuando escribo a veces se corrige con el teclado y bueno, mi pregunta es, Ya. ¿qué sanción recibe un médico? Porque en la ley dice que tenemos derecho a que se nos informen Ujú. sobre otros tratamientos relacionados a nuestra salud, Ya. pero siempre que uno asiste a un establecimiento, ¿no? Ajá. El, el recurso que utilizan son las transfusiones de que- sangre y nunca Ya. informan que puede haber otros tratamientos alternativos. Entonces, Ya. ¿qué sanción recibe un médico si se niega a darnos esa información? mm, ya. Ya le entendí. Ahora, ya. ¿Qué sanción recibiría ese médico que en vez de dar otras alternativas, lo primero que hace es una transfusión de sangre? ¿Ya? El médico, cuando sale a atender a un paciente, primero está en salvaguardar su vida. Eso tiene todo médico en la cabeza. Todo médico tiene en la cabeza eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un juramento, porque hacen
diversos tipos de estudios, llevan diversos tipos, mil y un cursos llevan, ¿sí? ¿No? Entonces, lo primero que es salvaguardar su vida. Ahora, tiene que ser informado todo el procedimiento que se vaya a llevar a cabo, ¿sí? Así sea una transfusión de sangre, se tiene que informar al paciente por qué se va a hacer la transfusión de sangre, porque nadie nos puede obligar a nosotros a recibir una transfusión si es que no nos han explicado, si es que no nos han dicho, si es que no nos han explicado qué es lo que tenemos, ¿sí? Entonces también parte de ahí, de nosotros y del médico. El médico lo tiene que informar. Si no lo tiene que informar, yo estoy en mi libre derecho de primero presentar una denuncia a él, a ese médico, ¿de? ¿Por qué? Porque no me está explicando bien y tengo el derecho de quejarme al, al lugar que pertenezca, ¿no? Si es una clínica particular, ya en el caso, esa clínica particular tiene que tener un jefe de médicos, ¿no? Y se le sanciona por una mala praxis, ¿no? Si es en el sector público, hay un director de hospital. Me tengo que quejar con el director del hospital y presentar mi denuncia para que proceda por mala praxis, por mala información o por mala inducción a un tratamiento, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que saber es ello. Primero, el médico me tiene que informar. Si el médico no me quiere informar, yo no tengo por qué aceptar un tratamiento. No tengo por qué aceptar ese tratamiento, ¿sí? Y segundo, el derecho de exigirle al médico de que me explique cómo debe ser el tratamiento. Si no lo quiere hacer, también tengo el derecho de decirle, no quiero saber su tratamiento. Y presento mi queja y presento mi reclamo. La sanción es que dependiendo a lo que le puedan encontrar al médico, lo pueden suspender, lo pueden inhabilitar o le pueden quitar su título profesional, que es lo máximo, ¿no? Dentro de lo que sea la Ley General de la Salud también se habla respecto de ello, de sanciones e infracciones. Entonces, primero viene con un llamado de atención, una suspensión, una inhabilitación y por último, pues la pérdida total de su título profesional. Ya pues, no le permitiría laborar en ningún punto, en ningún sitio. Entonces, más o menos por ahí va la pregunta. Tenemos que tener bien claro nuestros derechos y nuestros deberes, hasta qué punto es. Como también tenemos la libre elección de ir al médico que a mí mejor me plazca. Yo puedo visitar 5 médicos de diversas especialidades para mi mal y puedo elegir qué médico es y se acoge mejor a mi terapia. Eso también está en nuestro derecho y también en nuestro deber. Entonces, llevaría más o menos por ahí dándole una referencia a lo que estamos tocando, ¿sí? Con la Ley General de la Salud, ¿sí? En ese tipo de sanciones. Igual también, y dándole una aclaración, en el caso de nosotros, como establecimientos farmacéuticos, también recibimos ese tipo de sanciones, ¿ah? Se le da al dueño y también se le da al químico farmacéutico, como dije, ¿no? Igual, con la suspensión, con la inhabilitación, con el retiro del título profesional. Igual también va por ahí.